Hola, buenas tardes a todas y todos los compañeros y compañeras que nos siguen por las redes sociales de la CLATE y de la Federación Judicial. Hoy estamos reunidos para conversar sobre este informe que realizó la CLATE con el auspicio de la Fundación Eber de Argentina y con la colaboración de investigadores del Taller de Estudios Laborales sobre teletrabajo en época de emergencia. El informe del que vamos a trabajar versa sobre el impacto en las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Antes de continuar, quiero contarles que van a estar con nosotros hoy Mónica Sladovna, que es coordinadora del área sindical laboral de la Fundación Eber de Argentina, Julio Fuentes, que es el presidente de la CLATE, la Confederación Latinoamericana del Caribe de Trabajadores Estatales, Matías Facha, que es secretario general de la Federación Judicial Argentina. Esperamos poder contar, en algún momento se pueden conectar con la presencia de los secretarios generales de la Asociación Judicial Bonaerense, Hugo Russo, y del secretario general de la Asociación de Empleados Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Zappa. Nos acompañan también los investigadores del Taller de Estudios Laborales, Julia Soul, que también es investigadora de CEDIL CONICET, y Oscar Martínez, que es miembro del TER y también asesor sindical, que desarrollaron este trabajo junto a Gloria Rodríguez, que no está hoy con nosotros, pero también fue una investigadora partícipe del trabajo que presentamos hoy. En principio, y antes de dar la palabra a Mónica, quería comentar que, esta iniciativa que realizamos el año pasado es fruto de un esfuerzo que venimos realizando desde la CLATE, desde el espacio que nosotros estamos tratando de consolidar, que es el Observatorio Social, para poder brindar un insumo a las organizaciones miembros para, que tengan más herramientas para intervenir en sus ámbitos de acción sobre las problemáticas que afectan a trabajadoras y a trabajadores. Por eso tratamos de articular esta vía con la investigación social y con la experiencia de trabajo de las organizaciones sindicales para, poder lograr contar con más información para la práctica. Ese es un poco el objetivo, o en líneas generales, calculo que los expositores lo van a profundizar, el porqué de que una organización sindical se meta con esta cuestión de la investigación social. En primer lugar, le quiero dar la palabra a Mónica Sladovna, que, como les decía, pertenece a FES Argentina y, es parte de esta organización que ha financiado este proyecto de investigación y lo ha hecho posible a partir de un vínculo conjunto que tenemos por la preocupación natural en estas problemáticas. Así que, Mónica, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ignacio? Muchas gracias por la invitación. Obviamente agradecerle a Julio, a Matías, que están aquí presentes, al equipo que ha trabajado en el teletrabajo en época de emergencia, el documento que hoy se presenta, este estudio sobre las condiciones de trabajo de compañeras y compañeros en el Poder Judicial en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Obviamente, gracias a tu coordinación, Ignacio, a la excelente nivel de investigación de parte de Oscar, de Julia y de Gloria, que han permitido encontrarnos con este trabajo que me parece que adquiere cada vez más la idea de un medio, un instrumento, una herramienta de suma utilidad para el actor sindical en vistas a la reconstrucción o a la construcción, a la reformulación de sus estrategias para mejorar, para ampliar la representatividad de trabajadores y trabajadoras que han sido afectados en estos últimos años por el teletrabajo. Y en este sentido, para nosotros como Fundación Eber, es un verdadero impacto positivo encontrar un grupo de investigadores e investigadoras vinculados al movimiento obrero y que desde las organizaciones sindicales como CLATE auspician la posibilidad de acercarnos de forma crítica a los cambios que hoy se están viviendo en el mundo del trabajo. Y en este sentido nos parece que estos cambios, que obviamente afectan las condiciones de trabajo de trabajadores y trabajadoras, que afectan diversos sectores de actividad, no solo el estatal, sino también el mundo de lo privado, pero que también están afectando a las organizaciones sindicales, en el desarrollo, en el diseño de sus estrategias de representación. Entonces, para finalizar, y no
no utilizar el tiempo que es mucho más valioso para la presentación del trabajo, nos parece que este es un primer paso. Ojalá sea un disparador para una discusión más profunda, más amplia, con compañeros y compañeras, ojalá en un retorno a la presencialidad, que permita analizar y reflexionar, insisto nuevamente, sobre estos cambios, su impacto real. Creo que es una forma de reconstruir un conocimiento que las organizaciones sindicales requieren, necesitan para afrontar lo que hoy se llama el futuro del trabajo. Así que, nuevamente, muchas gracias a todos ustedes, a cada uno de ustedes, por permitirnos trabajar en conjunto en la presentación de este documento. Bueno, muchas gracias, Mónica. Y antes de darle la palabra al presidente de la CLATE, Julio Fuentes, quería también agradecer al Centro de Investigación y Formación de la Asociación Judicial Bonaerense, que colaboró estrechamente con nosotros en la realización de este trabajo. Mientras tanto, les comento que van a poder ver abajo de la transmisión un zócalo que tiene los links donde se puede descargar este trabajo que se realizó en el 2021 y el trabajo anterior que se hizo con estatales de la Administración Pública Nacional, con ATE, para poder tener acceso a los documentos. Ahora sí, le voy a pedir al presidente de CLATE, Julio Fuentes, que nos dirija unas palabras. Bienvenido, Julio, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, y a los que están en el panel, a los investigadores, a la organización, a la FES Argentina. Esta es la segunda investigación y aunque se han realizado en la República Argentina, estos insumos sin lugar a dudas son valiosos para todas nuestras organizaciones en todos nuestros continentes, en la América Latina y el Caribe, porque la problemática es común, es similar. Nosotros, desde esta modalidad del teletrabajo, que no nace con la pandemia, se la asocia por ahí a la pandemia, no nace con la pandemia, es una modalidad de trabajo que los empleadores vienen intentando imponer desde hace ya varios años atrás. Con la pandemia y de alguna manera se generalizó y se terminó de instrumentar de hecho ante la imposibilidad de la concentración de trabajadores y trabajadoras en un espacio común. El teletrabajo vino como un instrumento que se podía salir del paso, salir del momento con esta modalidad. Pero yo estoy convencido que esta modalidad le genera grandes beneficios a los empleadores y escasos beneficios a los trabajadores. Sin duda, estamos saliendo del proceso de pandemia por la vacuna, por los cuidados, estamos saliendo, pero como que el teletrabajo se pretende quedar de esta manera, desregulado, sin tener ningún tipo de regulación. Así que las tareas que se vienen llevando adelante van a servir también de insumos para que nuestras organizaciones sindicales, los negociadores, pensando en los convenios vigentes o en los futuros convenios de trabajo que se discutan, este tema no puede quedar sin reglamentar estrictamente. Yo con esto termino, los investigadores va a ser lo más sustancial, pero sin duda el teletrabajo es primo hermano de una modalidad que es el trabajo domiciliario, ya que hace más de 100 años que lo venimos enfrentando, de tan gusto de los patrones del trabajo en la casa, el trabajo aislado, el trabajo donde no tenés compañeros de trabajo, entonces no tenés organización de trabajadores, no tenés fuerza, ese trabajo aislado, sin duda nos va a ir condicionando. Lo vemos en la propia experiencia sindical, los trabajadores más aislados son los trabajadores con peores condiciones laborales, digamos, el servicio doméstico, el trabajo rural, todo aquel que esté aislado sin duda es víctima de peores condiciones laborales. Entonces, esto que hoy aparece instalándose, si lo proyectamos hacia adelante, bueno, sin duda va a ir empeorando nuestras condiciones laborales. Así que a este primo hermano del trabajo domiciliario, tengámoslo en cuenta, no lo dejemos pasar tan así. Yo vuelvo a decir lo que, bueno, hemos acuñado en todas las campañas que hemos ido
realizando como CLATE, es decir, el teletrabajo es meter al patrón adentro de tu casa. Así que tengamos alerta sobre esta situación. Bueno, muchas gracias, Julio. Y ahora le vamos a dar la palabra a Matías Pachar, que es presidente de la Federación Judicial Argentina y que además nos acompañó durante la realización de este trabajo porque como secretario general adjunto de la ECBA también nos facilitó mucho material que ellos venían trabajando sobre el tema. Así que, Matías, bienvenido, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Nacho. Sí, primero saludar a todas y a todos los que están aquí compartiendo el panel con nosotros y bueno, quienes están siguiendo además la transmisión por las redes, bueno, de CLATE y de la Federación Judicial, como señaladas al principio. Agradecer, obviamente, a CLATE y bueno, y la persona de Julio, cuando surgió la posibilidad, ¿no?, de iniciar esta investigación, que hayan pensado también hacerlo junto con la Federación Judicial Argentina, en nuestros ámbitos de desarrollo, bueno, en este caso con 2 sindicatos adheridos a nuestra federación, que es la Asociación Judicial Bonaerense, y también, sí, como vos mencionabas, mi sindicato de base, que es la Asociación de Empleados y Empleadas del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que un honor para nosotros poder haber participado de esa investigación. Señalar que obviamente comparto plenamente lo que acaba de decir Julio, es la caracterización que uno también hace respecto al teletrabajo, de ahí también la importancia obviamente de llevar a cabo este tipo de investigaciones, justamente para, bueno, más allá de lo que uno puede verificar en la práctica cotidiana, digo, a través de hablar con los compañeros y las compañeras y de conocer su situación en los lugares de trabajo, bueno, en este caso en sus domicilios, la verdad que poder investigar, analizar mucho más profundamente y bueno, tal vez poder verificar, ¿no?, las premisas que uno va trayendo y además poder entenderlas de mejor manera justamente para poder abordarlas, para poder resolver las situaciones que se van presentando y principalmente, también en algo que señalaba y muy importante Julio, en regular estas situaciones, por más que el marco de la pandemia fue una cuestión muy excepcional, muy extraordinaria, que a todos y a todas nos obligó de alguna forma, bueno, en pos de preservar nuestra salud, la de nuestra familia, y bueno, en el caso de quienes trabajamos en el Estado, de los ciudadanos, a abordar esta modalidad de trabajo. Lo cierto es que, bueno, sí, trajo y trae un montón de complicaciones para los compañeros, para las compañeras, de todo tipo. Ya lo vamos a ver cuando los investigadores, que aprovecho aparte también a decir que han hecho un trabajo espectacular y muy minucioso, y la verdad que es un informe de mucho provecho para nuestras organizaciones. Y ahí seguramente ellos comentarán las dificultades que fueron apareciendo, más allá de las apreciaciones personales que a veces pueden hacer algunos compañeros o compañeras puntualmente respecto a esta modalidad. Yo por ahí hago esta distinción, obviamente, entre lo que son las herramientas de trabajo, ¿no?, la informatización, la digitalización. Esos son productos, obviamente, de la modernización que se vienen dando históricamente y que la pandemia, en todo caso, vinieron a acelerar esos procesos y seguramente son indefectibles. En nuestros poderes judiciales no estaba, la verdad, que digitalizado demasiado el trabajo, más allá de que obviamente sí informatizado. La pandemia lo vino a poner prácticamente que 100% digital. Ahora, el teletrabajo es una forma de organizar el trabajo, es distinto a esas herramientas y bueno, ahí es donde justamente aparecen las dificultades y principalmente no solo para los compañeros y las compañeras, sino que también para las organizaciones sindicales. Esto que señalaba Julio también, ¿no?, donde los compañeros y las compañeras están medio como disociados del resto de su entorno, de sus compañeros y compañeras, y obviamente que eso trae las dificultades también para construir correlación de fuerzas para enfrentar a las patronales y sobrellevar, o mejor dicho, pelear, luchar y resolver los conflictos que obviamente siempre hay entre patronal y parte trabajadora. Pero bueno,
Sin abundar mucho más, vuelvo a agradecer a la CLATE y como dije antes, la persona de Julio, y también a los investigadores y a la Fundación EVER por haber incluido a la Federación Judicial Argentina y sus sindicatos en esta investigación, que para nosotros es muy, pero muy importante. Bueno, muchas gracias, Matías. Y ahora voy a presentar a Oscar Martínez. Como les decía al inicio, Oscar es asesor sindical y es miembro del taller de estudios laborales, que bueno, nos acompañó también en la investigación previa con el estudio del teletrabajo en pandemia también, en la Administración Pública Nacional, y también viene trabajando hace tiempo con judiciales en el Centro de Investigación y Formación de la JB. Así que bueno, es alguien que está muy imbuido en el tema y ya hace tiempo viene con cercanía con el espacio sindical abordando esas temáticas. Así que, Oscar, te damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero saludar a todas las compañeras y los compañeros. Agradecer inmensamente a CLATE y a la Fundación EVER por esta segunda posibilidad, digamos, de desarrollar este trabajo sobre el teletrabajo. Y bueno, también indudablemente agradecer tanto a EJUA como a la AJB todo el apoyo y toda la interacción que tuvimos, ¿no? Como mencionaba también Ignacio, el centro de formación de la JB, porque de acuerdo a lo que es nuestra concepción como taller de estudios laborales, pero creo que también es la concepción de toda la Federación Judicial, la idea es construir colectivamente el conocimiento, y la verdad que tuvimos una interacción que fue muy, muy enriquecedora, ¿no? En el marco de todo lo que significó este terremoto de la pandemia y cómo afectó a nivel mundial y a nivel nacional, la propuesta de la investigación tenía como dos objetivos o dos ejes principales, ¿no? Uno es aproximarnos a la forma que tomó y que de hecho sigue tomando el teletrabajo. Primero durante el ASPO, el aislamiento, y luego durante el DISPO o el distanciamiento, ¿no? Esas palabras que aprendimos de golpe y muchas más que aprendimos como los fomites, los aerosoles, nos metimos o nos metieron de cabeza con terminologías, mundos y realidades que, bueno, nosotros como hotel habíamos hecho un trabajo, ya teníamos una publicación del año 2004, había sido pedida por gremios telefónicos de Argentina y de Uruguay, pero ahora me refiero a 2020, 2021, esto era una investigación sobre experiencias menores o sobre los peligros que podía suponer, significó estar inmersos. Nosotros también fuimos parte, obviamente, de ese teletrabajo. Bueno, entonces, el estudio quería retomar las formas que tomó, la modalidad que tomó, pero ¿para qué? Centralmente para identificar cómo afectó esto las condiciones de trabajo, ¿no? El trabajo cotidiano, cómo desestabilizó, cómo, digamos, movió la estantería de las condiciones de trabajo, cómo afectó la salud y la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras judiciales, pero además, y esta es una de las cosas que ya fueron mencionadas y que van a aparecer cuando hablemos un poco de los hallazgos, es cómo modificó sustantivamente la vida cotidiana, ¿no? Esto no es algo que afectó 8, 7, 9 horas que uno tenía en la oficina, sino que esto modificó, alteró, revolucionó la vida cotidiana, la vida familiar. Con Julia hicimos una división del trabajo en la cual yo presento la investigación y ella va
un poco a relatar los hallazgos, pero este va a ser uno de los temas que va a desarrollar Julia, ¿no? Un poquito las cuestiones metodológicas, se trabajó con entrevistas semiestructuradas, es decir, con disparadores, para que las compañeras y compañeros pudieran, bueno, desarrollar su opinión, desarrollar su visión del tema. Estas entrevistas fueron realizadas centralmente en junio del 2021. Recuerden que en esa época, yo creo que hemos perdido cierta noción de la temporalidad, ¿no? En esa época ya estaba avanzado el aislamiento y ya empezaba cierta forma de distanciamiento, de cambio de etapa. En ese marco podemos decir que, a diferencia del trabajo que hicimos con ATE, no era un trabajo de las primeras experimentaciones de qué significaba el teletrabajo, sino que fue discutir, charlar, indagar sobre algo que ya estaba bastante instalado, estaba muy instalado, ¿no? Bueno, para tratar de poder dar una pintura más amplia o más realista sobre la modalidad que iba tomando todo esto, tratamos de entrevistar a 3 sectores, tratamos de enfocarnos o diferenciar 3 cosas, ¿no? Que hubiera, participaran trabajadores de sectores distintos, tareas distintas, con niveles jerárquicos distintos, que tuvieran distinta inserción sindical, que participaran dirigentes, que participaran activistas, pero que también participaran compañeras y compañeros sin mayor vinculación con el mundo sindical. Un poco para poder recoger o dar cuenta de distintos lugares, ¿no? Que sabemos que existe, digamos. Una cosa es cómo se para o cómo encara esto un dirigente sindical con toda la responsabilidad que tiene, un delegado, un activista, de aquel que lo mira exclusivamente, podemos decir, desde su espacio, su familia, su trabajo. También tratamos de que se reflejaran las distintas realidades geográficas, porque podemos decir que capital federal es un mundo, Buenos Aires son varios mundos, pero el interior de la provincia es algo totalmente distinto, ¿no? Por las distancias, porque tal vez pasar por el juzgado le quede a una cuadra a alguien y entonces la idea de teletrabajo a distancia es otra, la relación entre el público, ¿no? Los judiciables, entre los judiciales y entre las autoridades judiciales, socialmente y digamos, en términos de amistad, de familiaridad es otro. Entonces también tratamos de dar cuenta de esto porque notamos que había vivencias bastante diferentes. Se realizaron 10 entrevistas formales que abarcaron aproximadamente 60 compañeras y compañeros, pero también tuvimos como intercambio informal con dirigentes, con activistas, y podemos decir que las entrevistas fueron muy, pero muy enriquecedoras, ¿no? Había una instancia de catarsis, pero también era muy, muy interesante cómo la palabra de una compañera o un compañero potenciaba la palabra del otro y había un intercambio horizontal, ¿no? Que nosotros tratábamos de corrernos un poquito y escuchar, porque era muy interesante cómo algunas compañeras o compañeros sentían que era algo que les pasaba a ellos y no, era una cuestión obviamente colectiva. Entrando un poco ya en el tema de teletrabajo,
Después Julia lo va a detallar concretamente para los judiciales, pero lo que podemos decir es que en marzo del 2020, cuando empieza el aislamiento, cuando primero la OMS lo declara pandemia y empieza el aislamiento social preventivo obligatorio, la puesta en marcha fue una cosa anárquica, ¿no? Nosotros usábamos una frase que fuimos expulsados de nuestros lugares de trabajo a nuestros hogares, ¿no? De golpe, de un día para el otro, en el ámbito público, privado, no hay que venir, hay que encerrarse en la casa, nadie fue capacitado, a nadie se le preguntó si tenía equipamiento o no, si el equipamiento que había en el hogar era suficiente para toda la familia o no. Es decir, que hubo que salir a trabajar salir, o mejor dicho, encerrarse a trabajar con lo que se tenía, ¿no? ¿Y por qué remarco esto? ¿Por qué lo remarcamos mucho en la investigación? Porque tal vez, y robándole un poquito la letra a Julia, esto es lo más importante de remarcar. Fueron las y los trabajadores quienes sostuvieron y financiaron la puesta en marcha y la continuidad del trabajo. Nosotros lo sabemos, pero es un hecho que socialmente es bastante negado, es quienes sostienen el mundo y quienes sostienen el trabajo son las y los trabajadores. Y este hecho de que de un día para el otro hubiera que empezar a teletrabajar, que se pudiera hacer sin apoyo, sin capacitación, sin directivas, sin equipamiento, demostró que los trabajadores y trabajadoras no solo lo hacen, sino que pudieron hacerlo de una forma abrupta, ¿no? Bueno, y algo para solo para mencionarlo, es que ese impacto, como decía antes, no solo fue laboral, sino que fue sobre la vida cotidiana y la vida familiar. Entonces, que el hogar de golpe era oficina, guardería, escuela, centro recreativo, y esto, sin lugar a duda, impactó en el estado de ánimo, el estado físico y todo lo demás de lo que es el colectivo de trabajadores y en este caso el colectivo de judiciales, ¿no? Bueno, para cerrar, quería retomar algo que dijo el compañero Fuentes, ¿no? Que es, Julio, que bueno, el teletrabajo es, la definición formal, extendida, es trabajar fuera del lugar de trabajo y trabajar a través de las tecnologías informatizadas. Julio hablaba del trabajo domiciliario, ¿no? Nosotros decimos que el teletrabajo, bajo la óptica patronal, y si lo dejamos en manos de la patronal, junta lo peor del trabajo domiciliario, el aislamiento, el hacerse cargo de todo lo cotidiano, con el control más avanzado del capitalismo. En un sentido junta dos polos, ¿no? Dos polos históricos, los inicios del capitalismo y la etapa actual del capitalismo. Tenemos que trabajar en nuestras casas, pero nos controlan igual o más que si estuviéramos en la oficina. Esto lo posibilitan las nuevas tecnologías, lo posibilitan los soft, cualquier soft que se use, bueno, tenemos un control absoluto. Pero además, y esto ya es lo último que digo, es que creemos que el teletrabajo también intenta ser usado como una suerte de caballo de Troya, ¿no? Como en distintos momentos hubo excusas para imponer la reforma laboral, la flexibilización, la precarización. Bueno, el teletrabajo le dio espacios, herramientas y excusas al capital y a los empleadores para ensayar distintas formas de precarización y flexibilización y que van a tratar de mantenerlo. Todo dependerá qué hagamos de nuestro lado.
pero que no es un tema menor, que no es un pequeño cambio productivo, sino lo que está en juego acá es un salto cualitativo en la relación de fuerzas. Bien, bueno, esto un poco como presentación general. Ahora Julia, bueno, lo dejo a Ignacio, que es el coordinador, para que la presente a Julia y hable de la segunda parte. Estás muteado. La frase que dijimos en los últimos 2 años con más frecuencia, estás muteado. Bueno, gracias Oscar, gracias por la presentación. Una cosita cortita antes de darle la palabra a Julia, yo quiero remarcar, porque no está con nosotros, que este trabajo también contó con la participación de Gloria Beatriz Rodríguez Gómez, ¿sí? Que es docente investigadora de la Universidad Nacional de Rosario y que nos acompañó en todo este proceso. Así que bueno, también un agradecimiento para ella. Y aprovechar para decir que, bueno, me pidió que les avise, Mónica Ladona de FES, que se le superpuso con otra actividad que se programó a posterior y tuvo que salir, pero les deja un saludo y bueno, saluda también el trabajo realizado y espera que podamos seguir trabajando en iniciativas conjuntas como esta. Ahora sí, sin más preámbulo, le doy la palabra a Julia Soul. Julia Soul ya la presenté, ella es investigadora del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales de CONICET, también del Taller de Estudios Laborales, y viene colaborando ya hace tiempo con el Centro de Investigación e Información de la Asociación Judicial Bonaerense. Así que, bueno, Julia, te escuchamos, bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. ¿Me escuchan bien? Genial. Bueno, me siento ahí muy contenida en los agradecimientos que ya planteó Oscar como parte del taller de estudios laborales. Para nosotros, la verdad, fue un desafío re importante poder encarar estas investigaciones, tanto la de 2020 como la de 2021, porque, bueno, era la posibilidad justamente de poder interrogar la realidad en el mismo momento en que va ocurriendo y con, digamos, estos grados de incertidumbre y de desorientación que todos teníamos y que, bueno, nos permitieron de alguna manera las investigaciones ponernos a pensar y a reflexionar sobre estas experiencias que estábamos atravesando tan desestructurantes. Yo me voy a enfocar en lo que fueron para nosotros los principales elementos que encontramos, los principales hallazgos en el proceso de investigación, que para mí tienen como un doble, digamos, una doble vía, o como, digamos, una doble dimensión. Por un lado están los hallazgos concretos, que voy a describir en un momento, pero por otro lado, me parece, y no quería dejar de resaltar esto, porque es, digamos, como una cuestión interesante de cuando nos ponemos a laburar colaborativamente, investigadores y dirigentes, activistas, trabajadores, y laburantes de las organizaciones sindicales, que tiene que ver con cómo encarar, con cómo mirar el proceso y esta problemática tan amplia que era, bueno, ver cuál es el impacto del teletrabajo en la vida cotidiana y en las condiciones de trabajo de los compañeros y compañeras. Y fue producto de estas discusiones, de esta búsqueda colectiva, que decidimos explorar y pensar ese impacto en clave de cómo se estaba transformando el proceso de trabajo, cómo ese proceso de trabajo transformado implicaba cambios en la carga laboral y cómo esa carga laboral conducía o puede conducir, y acá es lo que es tarea de organización ir monitoreando, a un patrón de desgaste diferente. Ya voy a volver sobre estas cosas, pero digo, poner el eje en el impacto en clave de carga laboral, el impacto del teletrabajo en clave de carga laboral, nos permitió ordenar toda esa experiencia, esa angustia, esa ansiedad, esa ambivalencia, esa incertidumbre, en unos términos y de una manera que para nosotros resulta productiva desde el punto de vista de construir insumos
para la acción sindical, que es finalmente lo que nos mueve como trabajadores de la investigación. Entonces, en este sentido, recurrimos a este arsenal, digamos, de cuestiones más conceptuales, pero tiene que ver con, parece así muy pomposo, pero tiene que ver con esto, mirar qué pasa en nuestro proceso de trabajo, qué pasaba en esos procesos de trabajo puestos en cuestión, transformados por el teletrabajo, y cuál era el impacto de esa transformación en 3 dimensiones, en clave de cuál es el esfuerzo, qué le demanda a cada trabajador, a cada trabajadora, a cada compañero, a cada compañera, ponerse a trabajar. ¿Qué esfuerzo físico, qué esfuerzo mental, cognitivo, qué esfuerzo emotivo, qué esfuerzo psíquico en el contexto de pandemia, en el contexto de aislamiento, en el contexto de dispo? Esto era fundamental y atravesaba, digamos, las situaciones de todos. Entonces, pensar ese esfuerzo movilizado por los compañeros y las compañeras, no como una cuestión individual, no como una cuestión personal, sino como parte del esfuerzo colectivo que demandaba, esto que planteaba Oscar, poner al Poder Judicial, tener el Poder Judicial en funcionamiento, tener el sistema judicial en funcionamiento, fue lo que nos permitió pensar y organizar, digamos, esa experiencia en clave de carga laboral. En ese sentido, también fue importante esta situación de transformación rotunda de la vida cotidiana que mencionaba Oscar, porque estos conceptos, digamos, y estas categorías están pensadas en general en términos de espacios separados, el espacio de trabajo como espacio en sí y el espacio de la vivienda, el espacio doméstico, a lo sumo entra como espacio de reproducción, pero no hay una conjunción de los dos ámbitos. Y poder poner esto en el centro para pensar la carga laboral, poder poner esta juxtaposición, este desorden, digamos, de los tiempos y las jornadas, nos permitió poder pensar mejor, poder plantear más ordenadamente el impacto que tenía esta individualización que significa el teletrabajo, en el sentido de que estamos solos, en general, en nuestra casa, conectados con nuestros compañeros o con nuestros superiores jerárquicos a través de los medios informáticos. El aislamiento, producto de la situación de la pandemia y de las políticas de confinamiento por el COVID, y la carga psicoemotiva, psicofísica, psicomental, digamos, todas las dimensiones de la carga laboral. Nos permitió ponerlo en el centro. Y eso es un elemento que hace a la carga laboral, que hace al impacto sobre los compañeros y las compañeras, y que hace al modo en que se organizan las tareas, que hace al modo en que se va refuncionalizando, digamos, y reorganizando y reestructurando la cotidianeidad laboral en este contexto. Entonces, ese fue como la primera construcción colectiva, esto, bueno, ¿cómo miramos esta experiencia? La miramos así, desde el punto de vista de cómo nos afecta como colectivo en cuanto a los esfuerzos que nos demanda poder sostener el trabajo. Un segundo hallazgo tiene que ver con poder pensarlo en relación con tendencias de mediano plazo que ya se venían desarrollando, que tienen que ver, por un lado, con procesos de intensificación del trabajo en el Poder Judicial y con una situación edilicia con distintos grados de precariedad y de deterioro, que también hacía que la carga física, digamos, puesta, o la dimensión física de la carga laboral puesta en funcionamiento en la presencialidad, se incrementara y generara malestares específicos que dejaban, digamos, o que se balanceaban en el momento de poder pensar la experiencia del teletrabajo. Pero pronto, digamos, nos centramos en esta cuestión de cómo la carga psíquica y mental era la dimensión, digamos, de esfuerzo que requería mayor
mayor incremento y que demandaba mayor esfuerzo por parte de los compañeros. Y esto tenía que ver, por un lado, sí, con el proceso de desestructuración de la vida cotidiana y reordenar, digamos, la cotidianidad en función de la nueva situación, pero también tenía que ver con un proceso de redefinición y de desarticulación de la rutina, de las rutinas laborales, de las rutinas cotidianas de trabajo, que generaba como mayor incertidumbre y mayores esfuerzos, la necesidad de mayores esfuerzos para poder llevar adelante el trabajo cotidiano. Digo, no solo en relación con las tareas domésticas o de reproducción, sino también en relación con las propias tareas, con la propia comunicación con los compañeros, con los jerárquicos y demás. Entonces, eso nos parecía que también era como un elemento importante, esto de prestar atención a cómo se desestructuraron las redes que sostenían el trabajo, las redes que sostienen, digamos, la cotidianeidad en el trabajo. Y esto, digamos, conceptualmente se entiende como la brecha entre el trabajo prescripto y el trabajo real, entre lo que se dice que tengo que hacer, se dice que tengo que producir y cómo, y lo que efectivamente tengo que hacer y lo que efectivamente puedo producir. Finalmente había toda otra dimensión de la carga psíquica y mental que tiene que ver con la cuestión de cómo van emergiendo situaciones de violencia, de acoso, digamos, y de tensión en relación con la carga emotiva o la carga o la dimensión emotiva o psíquica de la carga laboral, vinculadas con determinadas tareas, fundamentalmente aquellas en las que hay involucradas otras personas, sujetos en situación de vulnerabilidad, sujetos en situación, digamos, judiciados, que la situación de teletrabajo implicó una mayor exposición privada de números, digamos, una mayor exposición de medios de comunicación y de espacios privados de los trabajadores y las trabajadoras, por cómo tenían que tomar las entrevistas, por cómo tenían que comunicarse con los sujetos y demás. Entonces, ahí hay toda una dimensión que hace a la carga psíquica que se incrementó notablemente, que demandó muchos esfuerzos para poder resolver. Y entonces, y ya con esto entro en la fase final de los hallazgos, nos parecía que de este conjunto de situaciones, digamos, y de elementos que hacen al incremento de la carga psíquica, que después tiene, digamos, sus repercusiones, tanto en torno de cuestiones sintomatológicas como en torno de la posibilidad efectiva de continuar realizando las tareas. Nos parecía que como grandes ejes o como grandes núcleos para poder pensar acción gremial, en este contexto tan particular que, como plantea Oscar, implica una transformación, digamos, sustantiva de las relaciones de trabajo, de la organización del trabajo. Entonces, nos parece que como insumo para pensar acción gremial, se puede volver a mirar el tipo de tareas. ¿Qué tareas son teletrabajables? Y no solamente pensarlo desde el punto de vista de la viabilidad técnica, sino también pensar la carga psíquica, la carga mental, la carga laboral, como un elemento para poner en juego en el momento de discutir presencialidad o no para determinadas tareas o determinadas acciones. Nuevamente, la cuestión de la brecha entre el trabajo prescripto y real es otro elemento que abre como para trabajar. Y finalmente, todas las reivindicaciones o demandas que fueron emergiendo, digamos, en estos 2 años, vinculadas con la jornada de trabajo y el derecho a la desconexión, vinculadas con
la provisión de medios de trabajo adecuados, vinculados con la situación en los lugares de trabajo. Y un elemento muy particular, y con esto cierro, que trabajamos durante las entrevistas colectivas, que como decía Oscar, digo, quiero insistir en eso, fueron sumamente ricas, porque justamente ahí se puso de manifiesto un elemento, digamos, vinculado con la construcción de colectivos, la construcción de miradas colectivas, de miradas comunes sobre la experiencia, como un acervo para poder pensar la organización sindical, la organización gremial, más que sindical, pensar modos de acercamiento y vinculación, pensar y balancear cómo se habían vinculado o no con el sindicato ante las demandas y las respuestas. Digo, ahí hubo todo un conjunto de reflexiones que son realmente muy ricas para poder, bueno, también ir construyendo elementos en función de la necesidad de nuevas formas de interpelación, muchas veces hacia compañeros y compañeras en estas situaciones. Yo, digamos, cerraría por acá y en todo caso quedamos abiertos a preguntas y consultas y continuar el debate y el intercambio. Activa el micrófono, Ignacio. Estoy muteado. Ahí está. ¿Me escuchan? ¿Sí, no? Bueno. No, le decía, ahora la idea sería, gracias Julia por las explicaciones, ahora la idea sería hacer una segunda ronda de intervenciones, retomando un poco algunas de las cosas que se plantearon, y en principio, tanto para Julio como para Matías, me gustaría consultarles cómo ven que estos temas pueden ser abordados desde la negociación colectiva. En el caso de judiciales hubo la posibilidad de trabajar algunos temas. Bueno, de Julio desde CLATE siempre tiene un discurso de que la negociación colectiva es el principal ámbito de la acción sindical, ¿no? Es el motor de los espacios de negociación y demás. Entonces, si les parece, yo quería consultar respecto a eso y después por ahí volver sobre algunos ejes que quieran profundizar, Oscar y Julia, sobre lo trabajado en la investigación. Julio, si te parece, te doy la palabra y te escuchamos. Sí, yo creo que uno de los factores que aparecen en esta complejidad del teletrabajo y de las sensaciones que tienen los compañeros, porque en el propio trabajo y en el trabajo anterior, inclusive también, aparece por ahí alguna mirada sobre que esto genera algún tipo de beneficio. Es decir, como que vos decís, bueno, trabajar en mi casa me trae algunos beneficios, comparado con las condiciones de trabajo que tenía anteriormente. Nosotros, en todos nuestros estados, con estas políticas que vienen desde los 90, del estado mínimo, salvo cuestiones muy aisladas, muy particulares, en general, la inversión en los edificios públicos ha sido nula. El Estado se ha transformado en muchos casos en un inquilino. Cosas no pensadas. 50 años atrás no se le ocurriría a un ministerio ni a una subsecretaría ir y alquilar un edificio. Es decir, el Estado construía un edificio con las condiciones de trabajo que en ese momento existieran, con la mejor tecnología. Bueno, esto hace 100 años, muchos de nuestros compañeros trabajan en edificios reciclados, readaptados, en condiciones realmente muy malas de trabajo. Basta mirar aquí, yo digo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero en cualquiera de nuestras capitales, ir a ver los edificios donde trabajan los empleados públicos. Claro, entre estar en esos lugares de altísimo riesgo, de hacinamiento, y tu casa, claro, bueno, empieza a generarse una comparación compleja. Y por ahí me parece que en la negociación colectiva nosotros tenemos que hacer, los sindicatos, mucho hincapié en la inversión pública en los lugares de trabajo. Es decir, cómo el Estado invierte en generar espacios de trabajo acorde a las normas
vigente a las últimas normas que haya en condiciones laborales, desde la calidad de las sillas, los escritorios, las condiciones de conectividad, la calidad eléctrica. Bueno, vayan a una oficina pública aquí en la ciudad de Buenos Aires y van a ver lo que es esos lugares de trabajo, ¿no? Montones de enchufe, esas zapatillas donde todo enchufa la computadora, una cosa de altísimo riesgo, bueno, sin ventilación suficiente, sin aire acondicionado, sin buenas calefacciones, las sillas de la última calidad o muy antiguas. Bueno, me parece que eso nosotros en el convenio colectivo es muy importante que nos ocupemos, por supuesto, de reglamentar el teletrabajo, pero no nos olvidemos de lo primero, que es las condiciones en las cuales tenemos que poder prestar los servicios y exigir de los estados las inversiones necesarias en edificios que estén acordes y que se pueda trabajar en buenas condiciones. Bueno, gracias Julio. Ahora Matías, si te parece también, si querés completar algo, porque tengo entendido que los judiciales llegaron a avanzar, aunque sea en algunos aspectos, en la negociación colectiva de incluir ciertas regulaciones sobre el tema teletrabajo. Bueno, te dejo explicarlo vos. Sí, Nacho, bueno, gracias. Sí, ahí yo quería por ahí sí ahondar en eso. Antes por ahí trasladar pedido de disculpas de Hugo Russo y de Gustavo Sacco, que estaban con problemas de conectividad, porque estaban con sus celulares. Hugo Russo, porque estaba justo en el medio de la paritaria salarial ahí en la provincia de Buenos Aires, y Gustavo también con otras actividades. Ahí, bueno, estaban con muchas dificultades para conectarse, eso por un lado. Y respecto de lo que vos señalabas, sí, por ahí entrar en algo que Oscar planteó muy claramente al principio, ¿no? Es como que el capitalismo ha logrado desbloquear un nuevo nivel de explotación, a la precarización y flexibilización a la cual, digamos, no por no resistirla, digo, pero nos tienen más o menos acostumbrados a lo largo de la historia, ha sumado esto donde los trabajadores y trabajadoras tenemos que poner, además, el lugar de trabajo, las herramientas de trabajo y hacernos cargo de todos esos costos y gastos, digamos, que se ahorra a patronal. Carlos señalaba muy claramente eso y además, bueno, ya cuando Julia se adentró a contar, ¿no? lo que arrojó la investigación sobre, bueno, todo lo que atravesaron los trabajadores y trabajadoras durante la pandemia, pero que en los lugares donde se mantiene este trabajo vía remotos, remota, sigue padeciendo, ¿no? Desde alterar su vida familiar y cotidiana, el desarrollo también profesional, el ocio, la extensión sin límite, ¿no? Desde la jornada laboral, la violencia laboral profundizada, también los casos de estrés, la depresión, problemas de pareja, familiares, etcétera, etcétera, que no voy a repetir. Ahora sí, en los lugares donde voy a señalar algo muy particular, que tenemos los trabajadores y trabajadoras judiciales, que es la verdad que un problema objetivo que arrastramos hace años, ¿no? Sistemáticamente nuestras patronales, que son las Cortes Supremas de Justicia, los Tribunales Superiores de Justicia, como parte del Estado empleador, nos niegan sistemáticamente el derecho a la negociación colectiva. En judiciales tenemos tan solo 7 provincias que discuten y negocian colectivamente con las patronales de manera periódica. Al punto tal que solo en la Ciudad de Buenos Aires es la única jurisdicción con convenio colectivo de trabajo. Y justamente en las provincias, en las jurisdicciones donde hay negociación colectiva, es donde pudimos adentrarnos y abocar a regular el teletrabajo. Durante la pandemia, pudiendo establecer algunas compensaciones económicas, que se proveyeran computadoras, sillas ergonómicas, lámparas, se cubrieran los teléfonos celulares y, bueno, y otros elementos más, donde hubiera un cumplimiento al derecho a la desconexión, un cumplimiento a la jornada laboral, pudimos limitar el ingreso de los escritos digitales a cualquier horario y en cualquier día. Ahora, en las provincias donde no hay negociación colectiva, eso fue prácticamente imposible. Compañero y compañera casi que trabajando 24 horas todos los días de la semana y poniendo casi que absolutamente todo desde su bolsillo. Oscar también lo señalaba al principio,
la disparidad que hay entre las distintas provincias, aún incluso en estas dos jurisdicciones que fueron, digamos, objeto de estudio, también es muy distinto. Esto es primordial, digamos. Las organizaciones sindicales tienen que conseguir y hacer garantizar el derecho a la negociación colectiva. Es el único ámbito donde, aunque sea, podemos frenar ciertos aspectos, digamos, negativos de esto y poder mejorar y velar además por las buenas condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Eso es lo fundamental, y así además también no solo lo ha demostrado la pandemia, sino que la historia del movimiento sindical, ¿no es cierto? Pero esto es muy importante señalar. La verdad que esto se pretenda, que se instale y afirmando además como que bueno, ha llegado para quedarse, no se puede hacer nada contra eso. La verdad que son discursos como que bastante livianos y hasta incluso deportistas, diría, respecto a esta situación. Hay que, como hasta el principio, hay que saber por algo diferenciar lo que son las herramientas de trabajo, ¿no? La informatización y la digitalización, que eso perfectamente se puede seguir haciendo desde los mismos lugares de trabajo cotidiano, aunque esté todo informatizado, al trabajo en domicilio, que en definitiva es lo que representa el teletrabajo, como señalaba Julio, que lo utilizan para precarizarnos aún más en nuestras condiciones laborales, ¿no? Bien, gracias, Matías. Antes de continuar, creo que lo tenemos a Gustavo Sacco conectado. A ver. Hola, Gustavo, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo estás, Nacho? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, queríamos aprovechar que pudiste conectarte para que puedas saludar acá a la gente que está conectada y a los participantes. A los Disculpen. Sí. Sí. No, tenés la palabra. No, disculpen la mala conexión que tengo. Estuve siguiendo muy interesado todas las exposiciones, pero bueno, nada, a veces con el tema de la conectividad que se va y viene, lo hace difícil. Ni siquiera sé si se escucha bien, pero bueno, espero que sí. No, simplemente agradecerle a la CLATE, a la Federación, al TEL, por dejarnos participar de este estudio, de este trabajo. No voy a andar en palabras porque fueron absolutamente muy claros cada uno de los expositores sobre toda esta cuestión que nos aconteció o profundizó durante la pandemia. Es verdad que el teletrabajo, el trabajo desde la casa, el nombre que le quieran poner, existía. Durante la pandemia indudablemente se ha profundizado. Circunstancias, ¿no?, que obligaron a que así fuera. Así que bueno, nada, este trabajo realmente viene coadyuva profundamente disculpen, estaba apagando algo, coadyuva profundamente a una mejor interpretación y a un mejor abordaje de las distintas problemáticas que se van surgiendo y sirve siempre como un canalizador y como elemento de trabajo constante. Así que bueno, simplemente saludarlos, felicitarlos por el trabajo, por la investigación y bueno, y muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes. Bueno, muchas gracias a vos por participar y también aprovechamos para reiterar que en esto que se manifiesta en el trabajo, que es la estrategia colaborativa, fue muy importante tener tantos insumos de fuentes que los mismos sindicatos nos facilitaron, información que los sindicatos nos facilitaron, además de lo que tuvo que ver con la selección de los entrevistados. Y ahora que ya vamos a ir cerrando, yo lo que quería era pedirle a Julia y a Oscar, si quieren volver a focalizar en algunos temas. También pensando, bueno, cuando Oscar presentaba la modalidad, la metodología de trabajo a partir de entrevistas estructuradas, apareció, claramente un proceso de escucha en la realización de las entrevistas. Había trabajadores judiciales que se sentían escuchados al poder contar todas estas tensiones que venían atravesando el trabajo y, en definitiva, este informe de alguna manera recupera esa palabra, ¿no?, de los trabajadores, sobre la cual obviamente está la reflexión y el análisis especializado. Pero les quería preguntar a ustedes, Oscar y Julia, que no solo han realizado esta investigación con los judiciales en pandemia, no solo la han realizado con los trabajadores de la Administración Pública Nacional de Argentina, sino que vienen trabajando con otros sectores de trabajo y abordando el tema de trabajo. Entonces, en materia de lo que son recomendaciones o observaciones que uno trata de
dejar de poner en escena para abordar sindicalmente, si esto les permite hacer alguna síntesis, tanto entre lo que ustedes evaluaron en la investigación con los judiciales y previamente con estas transacciones, como lo que evalúan del teletrabajo en general, en cuanto a sus riesgos, en cuanto a sus posibilidades, porque tal vez el despliegue del teletrabajo en pandemia no mostró todas las posibilidades de reorganización del trabajo, de intensificación de la carga, ¿no? Cosas que se detectaron como embrionarias, como cosas que se empiezan a visualizar, pero que ustedes a partir de un estudio más amplio saben que están ahí latentes. Entonces, por ahí, si a ustedes les parece, yo les quería preguntar, como para darle un cierre, ¿en qué focalizarían en tanto, no sé si llamar la advertencia, pero sí llamar la atención, o dónde poner la lupa a partir de lo que se vio en los judiciales y lo que se ve del teletrabajo en general? Así que, no sé, Oscar, si vos querés comenzar comentando algo. A ver. No, yo, bueno, breve, dos cositas. Una, tal cual señalabas vos, Ignacio, esto que venimos viviendo, en realidad es una forma de teletrabajo, que en el Estado prácticamente no se vio. Se vio más en el sector privado, pero indudablemente se va a desarrollar, que es el teletrabajo permite un control absoluto de los trabajadores. El soft puede llegar a registrar cuántas veces tecleas, si estás, cuánto tiempo estás sentado. Hay lugares en los cuales controlan si hay alguien cerca para que la familia no esté cerca del lugar de trabajo. O sea, el control sobre el trabajador puede ser, pero infinitamente superior de lo que hemos visto. En realidad, ahora lo que nosotros vimos, tanto en estatales como en judiciales, en administración pública como en judiciales, es los efectos más en la vida cotidiana, en la vida laboral, todo lo que detallaba Julia sobre la carga laboral, pero no, el capital aún no ha desplegado todas las herramientas que sí, si uno entra en Internet, va a ver que lo que ofrecen, ¿no? El control, incluso hasta hay una empresa que decía que para que el trabajador no se sienta presionado, el control puede hacerse sin que lo sepa, ¿no? O sea, lo vendían con una cosa muy burda, pero diciendo, bueno, para que no se sienta presionado, este control es absoluto, es cuando está conectado, cuando no está conectado, la velocidad que trabaja, que no tenga abierto ningún otro soft, si hay otra persona que usa la computadora, etc. O sea que el tema en realidad de todo lo que permite el teletrabajo en términos de control empresario está en pañales en cuanto a su desarrollo, sobre todo en el Estado. Pero sí hay otra cosa que nosotros vimos, que por ahí no sé si fuimos suficientemente claros, que es que a pesar de todas estas cosas que marcamos, marcó sobre todo Julia en cuanto al impacto, hay un porcentaje importante de trabajadoras y trabajadores que quieren seguir bajo el teletrabajo. Esto nos puede parecer bien, nos puede parecer mal, pero es un dato fuerte de la realidad. En el medio de las entrevistas, yo me acuerdo una compañera que decía que estaba trabajando más del doble, estaba trabajando durante todo el día y que no tenía horario. Pero sí, y que por ahí le interfería con la vida con la hija, pero ella no quería volver a la oficina, ¿no? En parte se vincula con lo que decía Julio, que es que no podemos plantear esto, el teletrabajo, como ofensiva capitalista versus un pasado que era idílico. ¿Por qué? El tema edilicio, el tema de hacinamiento, el tema del maltrato de las autoridades, era una realidad cotidiana. O sea que, en realidad, para luchar contra el teletrabajo, como bien marcaba Julio, tiene que haber una instancia superadora en términos de condiciones de trabajo dignas, porque si no corremos el riesgo de decir a los compañeros, volvé a un lugar que era inhabitable. Yo me acuerdo lo cuento como anécdota simplemente, ¿no? Pero en una de las recorridas edilicias que hacíamos en provincia, un compañero que se sentaba sobre dos baldes de pintura, uno arriba del otro, vacíos los baldes, ¿no? Pero uno arriba del otro, esa era su silla.
o gente que trabajaba en pasillo. Bueno, pensamos que esto obviamente no lo va a definir ningún investigador, sino esto lo definen los trabajadores y sus organizaciones, que es cómo no dejarle el terreno suelto a los empleadores públicos y privados, pero también superando aquello que de la prepandemia, que era para muchas compañeras y compañeros era un infierno, ¿no? Eso lo menciono como dos puntos nada más. Has silenciado, Ignacio. Te necesito ahí de apuntador porque me olvido el micrófono. Bueno, no, les decía que es muy interesante la apreciación de Oscar porque esto de la valoración positiva tiene que ver con eso, porque el punto de partida no era mejor, digamos, no era idílico, era un punto de partida bastante degradado en la relación laboral. Julia, ¿vos qué quisieras agregar a esto que venimos charlando? Una cosita muy corta que me parece que tiene que ver con el abordaje que veníamos trabajando y porque está bueno esto de mirar sector por sector y mirar las tareas y mirar el trabajo como insumo para la acción gremial. Hay un informe de la Organización Mundial de la Salud, un relevamiento de investigaciones de la Organización Mundial de la Salud, que es de noviembre del año pasado, que básicamente dice que no hay certeza sobre nada en cuanto a al impacto del teletrabajo en la salud de los trabajadores. Que puedan aparecer trastornos musculoesqueléticos, pero no, que pueden aparecer contradicciones y tensiones en la articulación vida familiar, vida laboral, pero otra muestra que no. Lanzan una serie de recomendaciones sobre esas incertezas, pero lo que quería remarcar es que en ningún momento hay una caracterización de cuáles son las tareas que se teletrabajan. Y en ese sentido me parece que la organización sindical tiene ahí como un as en la manga respecto de, parado sobre esas tareas y parado sobre cómo construir, digamos, organización, disputar el modo de realización de esas tareas, en donde justamente lo teletrabajable sea discutido, sea planteado en función de la carga que implica para los compañeros y las compañeras que realizan las tareas o que trabajan en los sectores concretos. Y con esto quiero como resaltar el tema de la heterogeneidad del teletrabajo. No hay un teletrabajo, hay teletrabajos, y eso puede ser un insumo importante para la construcción colectiva, porque es justamente en donde nos paramos en las prácticas cotidianas y en ese saber hacer cotidiano de los compañeros y las compañeras para poder construir justamente condiciones de trabajo más saludables y más justas. Bueno, buenísimo, gracias Julia. Bueno, estamos llegando ya al final, ¿sí? Ya llevamos una hora de transmisión, así que nos restan unas palabras de despedida. Yo les voy a pedir alterar el orden de la palabra si lo dejamos al anfitrión con la despedida final, a Julio Fuentes. Entonces le doy la palabra primero a Matías Fachal, después a Oscar, después a Julia, y cierra Julio y ya nos vamos a despedir. Así que bueno, Matías, te damos la palabra. Bueno, gracias Nacho. Sí, nuevamente agradecer a todos y a todas. Que habremos hecho parte de la investigación, el gran trabajo que hicieron, bueno, a la clase desde ya de haber pensado en la Federación Judicial y esta actividad, a todos los que estuvieron conectados y conectadas siguiéndola. Creo que es muy interesante todo lo que se planteó aquí, obviamente que tiene que ser un insumo para las organizaciones sindicales, pero aparte también parte fundamental del debate entre los trabajadores y trabajadoras. Vienen cambiando aceleradamente los tiempos, ¿no? La forma de trabajar, de militar, de vincularnos, de relacionarnos, así que, bueno, estos son los debates de la etapa, así que, bueno, también muy agradecido de haber podido participar de esto. Gracias, Matías. Oscar.
No haré nada más, salvo que, bueno, como todo proceso de lucha y proceso social es un proceso abierto y tendremos que seguir viendo, aprendiendo de los compañeros y compañeras y ni es eso que dicen vino para quedarse, es así, sino que es un proceso abierto y que tendremos que ir construyendo fuerza y organización. Bien. Gracias, Oscar. Julia. Sí, un poco, bueno, en el mismo sentido que Oscar, un reconocimiento enorme a todos los que participaron, idearon, vieron que acá había algo para laburar, que gracias por convocarnos, para nosotros siempre es sumamente importante poder construir este tipo de procesos y este tipo de conocimiento que sirva para la organización, que sirva para la lucha. Y esperamos, bueno, poder seguir aportando en el futuro. Muchas gracias. Gracias, Julia. Bueno, Julio, te dejamos a vos la despedida entonces. Bueno, yo una vez más, muy especialmente a Julia y a Oscar, agradecerles el trabajo que han hecho. Es muy importante para nosotros, para las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, tener compañeros que nos ayuden en las investigaciones, que podamos realmente tener insumos y elementos que sirven para dar esa lucha, ¿no? Así que, bueno, ratificar ese agradecimiento y ojalá podamos seguir investigando, seguir explorando y, por sobre todo, a los sindicatos no bajar la guardia. Esto no hay que resignarse, decir esto llegó para quedarse. No. Esto no llegó para quedarse. Acá hay que dar pelea, hay que ir a hablar con los trabajadores y las trabajadoras, tomar conciencia, ver los tiempos de cada organización, las particularidades, pero por sobre todo saber que el trabajo tiene que estar al servicio de la humanidad. El trabajo no puede estar solamente, el trabajo puede representar la ganancia o el beneficio para una de las partes que conformamos el mundo laboral. Debe ser algo que le sirva al conjunto. Esto, lo que nosotros estamos viendo es que no le sirve al conjunto. Esto le sirve a una parte que se lleva las ganancias y me parece que nosotros estamos dándonos vuelta en una modalidad laboral que no nos es beneficiosa. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, nos despedimos entonces. Gracias entonces a los investigadores que nos acompañaron, a Julia, a Oscar, a Gloria, que no estuvo acá, pero también fue parte de este trabajo, por tomar con seriedad y compromiso el proyecto. Gracias a la Fundación Ever por habernos acompañado y, por supuesto, a nuestros dirigentes también por haber impulsado este tipo de iniciativas, a Julio, a Matías y a los dirigentes judiciales que nos acompañaron. Así que esperamos poder seguir trabajando juntos y juntas en el tiempo que viene. Un abrazo grande a todos.